Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hice este pequeño video para explicarles el método cualitativo. Este método finalmente es un modelo, un pequeño modelo matemático, pero que puede ayudar a reforzar la toma de decisiones. No solo en proyectos de inversión, les comentaba que podrían ser también decisiones personales, eh, a qué escuela asistir, en dónde rentar, en dónde comprar, en dónde invertir, ¿no? En este caso vamos a desarrollar un ejemplo de imaginando que vamos a abrir un CEDIS, ¿no? Un centro de distribución. Tenemos tres ciudades posibles y evaluar las ventajas y desventajas que tendría cada una de las ubicaciones que estoy evaluando. Y pues bueno, y ver la manera en cómo el método cualitativo nos puede apoyar. Bien, voy a compartir mi pantalla, voy a abrir un Excel. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la apertura de un CEDIS. El primer paso que hay que hacer es tomar el listado de los factores que yo considero importante evaluar en estas tres ubicaciones. Decía, pues bueno, el precio ya sea de renta o de venta del metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale la bodega? ¿Cuánto mide? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar ya sea comprarla o rentarla? Entonces, bueno, este es mis factores a evaluar, ¿no? Eh, Pongo aquí también rápidamente el ejemplo de el desarrollo de proveedores. Si son de diferentes ciudades, qué tan lejos o qué tan cerca están mis proveedores actuales, qué precios tienen los proveedores, cómo está mi materia prima, está disponible, no lo está, y si hay proveedores que me puedan surtir el volumen que necesito, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad de mano de obra. Hay gente capacitada alrededor de mi CEDIS, lo va a ver, para que puedan ayudarme en el almacenaje, la distribución, la logística y todo esto que conlleve hacer un CEDI. Las facilidades tributarias, es decir, si estoy hablando de estados, por ejemplo, o de ciudades distintas, eh, ¿cómo está el tema tributario? ¿Qué estado me da mayor o menor facilidad tributaria? Como estamos hablando de impuestos locales, básicamente estaríamos hablando, por ejemplo, del predial, ¿no? Si voy a construir, si voy a comprar el terreno y construirlo, ¿en dónde me convendrá más por el tema del pago del predial? Podría ser cualquier otro ejemplo. Las vías de acceso que se tienen, ¿están desarrolladas? ¿No lo están? ¿Qué tan lejos está? Y sobre todo de la distancia de mis centros de distribución y consumo. ¿Dónde está ubicada mi siguiente almacén, mis clientes? ¿Hacia dónde los voy a llevar? ¿Qué tan lejos me queda eso? Estos son los factores que yo debería de evaluar, son ejemplos nada más, bueno, cuando quiera abrir un CEDIS, estos factores debería de tomar en cuenta. Y les voy a dar un peso, hay que darles un peso, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una especie de ponderación, es decir, de cuáles de estos factores, cuál debería de tener mayor o menor peso. Lo voy a hacer un poco de manera arbitraria. Yo, por ejemplo, al peso que le doy al precio por metro cuadrado sería de 0.20, eh, 0.10, la disponibilidad de mano de obra 0.10. El peso que voy a distribuir debería de ser igual a 1. Mis días de acceso 0.20, 0.10, 0.30. Ahí tengo el peso. Entre más importante sea el factor para la toma de decisiones, mayor peso tendrá. En este caso, las vías de acceso y el precio por metro cuadrado, para mí deberían de tener más peso. Obviamente estos ejemplos son imaginativos. Con ejemplos reales, pues hay que tomarse un poquito más de tiempo para evaluarlo. Y aquí tengo mis tres opciones. Digamos, voy a poner a Querétaro, voy a poner a San Juan del Río y voy a poner a Celaya. Aquí voy a distribuir calificaciones.
Antes de distribuir la calificación, debería de considerar la escala en la que quiero calificar. La escala puede ser de 1 a 5 o puede ser de 1 a 10, dependiendo, son las más comunes. Entonces voy a determinar la escala 1 a 5. Entonces, digamos, si Querétaro, entre estas tres ciudades que estoy evaluando, ¿cuál es la que tiene un precio más competitivo? No tendría que ser el más barato precisamente, el que me ofrece más por menos dinero, quizás menos inversión. ¿Cuál de estas tres opciones tendrá el precio más competitivo? Supongamos que es San Juan del Río, entonces San Juan del Río debería de tener una calificación de 4 o 5. Después seguiría Celaya y por último Querétaro. Después me iría con el desarrollo de proveedores. ¿Cuál de estas tres ciudades tiene proveedores mucho más desarrollados que me puedan servir para proveer mi materia prima o cualquier otro bien que necesite para llevar a cabo mi día a día, mi operación? Bueno, pues supongamos que en este caso los proveedores de Querétaro son mucho más competitivos, ¿no? San Juan del Río sería 3 y Celaya 2. Disponibilidad de mano de obra, supongamos que Querétaro queda con una calificación de 4, San Juan del Río de 2, Celaya de 1. Y así sucesivamente. Celaya quizás me dé mayores facilidades tributarias, es decir, de impuestos, o quizás las licencias de funcionamiento, por ejemplo, todo dependerá del proyecto, sean mucho más competitivas. Entonces, aquí 4 y aquí 3. Las vías de acceso, probablemente aquí el almacén que encontré tiene mucho mejores vías de acceso San Juan del Río que los demás. Y la distancia entre los centros de distribución y consumo, pues a lo mejor aquí podrían quedar bastante parejos, están las ciudades bastante cercanas, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Mi siguiente paso, recordemos un poquito, enumero mis factores, les pongo un peso y después una calificación según la escala que haya determinado. Sumaré, bueno, perdón, antes de sumar vamos a multiplicar la calificación por la ponderación. Entonces, voy a sacar una calificación mucho más ponderada, donde multiplico la calificación que tuvo Querétaro por el precio, por el peso que le di a esa calificación, San Juan del Río y Celaya, por su peso, de acuerdo al renglón que estoy evaluando. Y, lo hago así en todas mis calificaciones. Y ahora sí, sumaré mis calificaciones ponderadas. Veremos que Querétaro tiene una calificación de 3.6, San Juan del Río obtuvo una calificación de 4.1 y Celaya obtuvo una calificación de 3.2. Por lo tanto, según este método, debería de tomar la opción de San Juan del Río, ¿no? Porque la suma con las calificaciones que hemos asignado de los factores importantes que debería de evaluar al momento de tomar esta decisión, San Juan del Río resulta la más competitiva. ¿Cuál es la ventaja de este método? Pues me parece a mí un método bastante sencillo. Como les decía al principio, no solamente puede servirte para este tema de evaluaciones de inversión, sino también para otro tipo de temas, inclusive temas un poquito más personales. ¿Cuál es la desventaja y en lo que hay que tener cuidado? Pues en perder la objetividad, ¿no? En que estés seguro que esos son los factores que debes de considerar, que están completos, que no te hace falta nada y que realmente hiciste un análisis objetivo, quizás con estudios previos, que te ayudaron de alguna manera a tener una calificación objetiva de la opción. Entonces, pues bueno, espero que este tutorial les haya funcionado y pues nos vemos más adelante
para más tutoriales. Hasta luego.